El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, un podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías y comenzamos En Resumen. Este martes 21 de junio es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, un momento para reconocer las muchas contribuciones de estos pueblos indígenas, inuit y metiz. Este día también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la reconciliación y los daños del legado colonial de Canadá durante el sistema de escuelas residenciales, donde se calcula que más de 6.000 menores perdieron la vida. Un resurgimiento de casos de COVID-19 es muy posible este verano con la llegada de nuevas variantes de Omicron, según anticipó Salud Pública. La séptima ola de la pandemia ya ha comenzado en Europa y Estados Unidos, por lo que el aumento de contagios en Canadá es prácticamente un hecho. Para recibir una dosis de refuerzo puede comunicarse al 1-833-943-3900. Estados Unidos aprobó las vacunas de Pfizer y Moderna para su uso en niños a partir de los 6 meses. Actualmente Canadá está estudiando la solicitud de Moderna para administrar la vacuna a niños menores de 5 años. Para viajar en vuelos domésticos o por tren en Canadá ya no se requerirá la prueba de vacunación de COVID. Quienes viajen como turistas deberán continuar presentando estas pruebas. También el gobierno seguirá exigiendo la aplicación ArriveCan para ingresar al país. El uso de la aplicación es obligatorio independientemente de la ciudadanía y debe completarse dentro de las 72 horas antes a su vuelo o llegada a una frontera terrestre. La Oficina de Salud Pública de Toronto comenzó esta semana a dar la vacuna Imvamune a personas consideradas de alto riesgo de contagio de viruela. Toronto ya tiene más de 30 casos. 2 clínicas en Metro Hall y el Centro Comunitario 519 de la calle Church ya están administrando esta vacuna. La inyección es efectiva en un 85% para prevenir la viruela del mono. Vacunarse previene un caso más grave. Canadá ya ha registrado 168 casos, la gran mayoría en la provincia de Quebec. La Organización Mundial de la Salud tiene previsto declarar la epidemia como una emergencia sanitaria mundial en estos días. Varios delitos con armas de fuego y de extrema violencia ocurrieron en distintas zonas de Toronto desde el pasado fin de semana. Un crimen de odio sucedió el viernes pasado al mediodía cuando un hombre intentó asesinar a una mujer prendiéndole fuego en un bus del transporte público cerca de la estación del subterráneo de Kipling. Entre el viernes y el domingo del Día del Padre hubo un total de 6 tiroteos separados en el noroeste de la ciudad. 11 personas recibieron disparos, incluidos 2 incidentes que ahora se consideran homicidios, dijo la policía. Las armas de fuego en Toronto siguen siendo importadas ilegalmente de los Estados Unidos. La policía de Toronto admitió que la población afrocanadiense, latina, indígena y de otros grupos diversos continúa afectada de forma desproporcionada por el uso de la fuerza policial. Las estadísticas muestran que las diferencias raciales en el uso de la fuerza se mantienen, incluso después de tener en cuenta para qué se llamó a la policía y cuál fue el delito.
El triunfo de Gustavo Petro en Colombia es la más reciente victoria política de la izquierda en América Latina, impulsada por el deseo de cambio de los votantes. Petro ha propuesto ambiciosas reformas en materia de pensiones, impuestos, salud y agricultura, así como cambios en la lucha contra los carteles de la droga y otros grupos armados. Junto a la vicepresidenta Francia Márquez, Petro se propone renegociar los acuerdos de libre comercio, incluyendo los convenios con Estados Unidos y Canadá. Casi el 40% de la población colombiana vive con menos de $90 al mes. México, Bolivia y Argentina ya son gobernados por partidos progresistas. Chile, Perú y Honduras eligieron presidentes con similar orientación este año. En Brasil, el expresidente Lula da Silva lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de este año en octubre. Este viernes se conocerán los nombres del nuevo gabinete del gobierno de Doug Ford. Se anticipa que el gabinete será más grande para este segundo periodo. El economista Pramit Sarkaria podría ser el nuevo ministro de Salud reemplazando a Christine Elliott. Steven Leche continúa con chances de seguir como ministro de Educación, mientras que Lisa MacLeod de Turismo y Cultura sería reemplazada. El gobierno liberal anunció una serie de medidas para ayudar a la clase media a afrontar la inflación. 3 millones de trabajadores a tiempo completo y con salario mínimo recibirán incentivos en sus impuestos de hasta $1.200 al año. Las tarifas de cuidado infantil se reducirán un 50% para fin de año y el Child Tax Benefit aumentará de acuerdo con la inflación. La pensión del seguro de vejez se aumentará a partir del 1 de julio en un 10% para las personas mayores de 75 años, lo cual equivale a $766 más al año. $500 se ofrecerán a casi 1 millón de canadienses de bajos ingresos para cubrir los gastos de renta por única vez, y un programa de atención dental gratuita brindará cobertura a los canadienses que ganen menos de $90,000 por año. Después de una pausa de 2 años por la pandemia, el desfile del Orgullo Gay de Toronto está de regreso el próximo fin de semana. Durante el festival, los cierres de calles en el centro de Toronto comenzarán el 23 hasta el 27 de junio. El festival callejero se desarrollará a lo largo de Church Street, desde Bloor hasta Dundas del 24 al 26. Para una lista completa de eventos, visite pridetoronto.com. El uso de plásticos en Canadá va camino a ser historia. Para fines de este año se prohibirá importar o fabricar bolsas de plástico. El gobierno fijó el 2030 como la fecha límite para detener el flujo de desechos plásticos que terminan en el agua, las playas, ríos y bosques. En resumen, el podcast semanal de Línea 1 fue preparado por el Consejo de Desarrollo Hispano y el programa Yo Me Vacuno, auspiciado por la Agencia de Salud Pública de Canadá. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Bueno, en el mes del orgullo de la comunidad LGTBQ2S, queremos hablar del lenguaje inclusivo, en qué consiste, por qué y para qué sirve y cómo se debe usar en nuestras interacciones sociales. Queremos sobre todo entender si la igualdad, la inclusión social tienen que ver en la manera en cómo hablamos y específicamente los hispanoparlantes. Por ello vamos a conversar con Verónica Garibotto. Ella es una profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Kansas y le damos la bienvenida para que nos explique en qué consiste el lenguaje inclusivo y cómo debemos usarlo correctamente. Muchas gracias, profesora Garibotto. No, gracias a ustedes. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento del idioma, del lenguaje inclusivo, verdad? ¿Cuáles serían las razones por las cuales es importante usar el lenguaje inclusivo? Bueno, yo diría que hay como 2 razones principales. Una de las principales razones es que en español, tradicional, históricamente, por cómo el español deriva del latín,
el masculino, cuando queremos referirnos a un grupo de personas en plural, usamos el masculino, independientemente de si ese grupo incluye o no mujeres, por ejemplo. Es decir, el masculino plural funciona como neutro en español. Entonces decimos, por ejemplo, no sé, los soldados ganaron la guerra, independientemente de que también haya mujeres soldadas dentro de esa guerra, por ejemplo. O mis primos me van a visitar mañana, independientemente de que a lo mejor haya solo un primo que se identifique como hombre y 5 que sean mujeres, usamos el masculino como neutro. Entonces, una de las razones fue, bueno, varios grupos, movimientos feministas, sobre todo, diría como a partir del 2015 en el contexto de América Latina, pero obviamente es una discusión que venía desde antes, pero que por ahí cobra más como momento, más visibilidad en esa época, empezaron a cuestionarse la idea de que este uso del masculino como neutro en español de algún modo contribuía a la desigualdad social porque invisibilizaba el rol y el papel y la agencia de las mujeres en la historia o incluso en grupos del presente, ¿no? Como cuando decimos mis primos en lo cotidiano. Entonces, una de las primeras soluciones fue incluir explícitamente el femenino también cuando hablamos de un grupo en plural, es decir, los soldados y las soldadas, o mi primo y mis primas, etc. Entonces, esa es como una primera razón y una primera solución para el uso del lenguaje inclusivo. Sin embargo, la segunda razón, que es la que tal vez tenga más relevancia hoy en día y, como decías, en el contexto del mes del orgullo LGTBQ, es que no todo el mundo se identifica como hombre o como mujer. Hay muchas personas que se identifican como de género no binario. Y entonces, incluir el femenino no les sirve, realmente no representa el modo en que estas personas se identifican. Entonces, una segunda solución, y que está más relacionada con cómo se usa el lenguaje inclusivo hoy en día, fue agregar la letra E, porque la E no tiene una marca genérica en el español, no la asociamos ni con el masculino ni con el femenino, ¿no? Entonces, en vez de decir, no sé, la niña o el niño, decir le niñe. Y por cómo funciona el español, que es una lengua que depende de la concordancia genérica, a diferencia del inglés, donde siempre que usamos un sustantivo, necesitamos que ese sustantivo concuerde con el adjetivo o el artículo que lo acompañan en género y no solo en número. Entonces también necesitamos cambiar el adjetivo y el artículo cuando cambiamos la letra E. Entonces, por eso decir, no sé, les, niñes, estudioses, porque también el adjetivo está concordando con el sustantivo y está aportando una marca de género. Ahora, qué interesante que es esto de poder pensar sobre estas diferencias y entender que tenemos que educarnos como sociedad, porque quienes venimos de generaciones anteriores, indudablemente tenemos dificultades para poder ver esto, para poder entenderlo. Hay muchas resistencias al uso de este lenguaje en muchos sectores de la sociedad hispanohablante. ¿Por qué no nos explicas un poco también respecto de las teorías de género? Porque acá hay una confusión bastante interesante, ¿verdad? Mucha gente piensa que el sexo es lo mismo que el género y el entender las diferencias nos permite allanar el camino para entender el uso del lenguaje inclusivo también. Sí, bueno, obviamente hay muchas teorías de género y cada una tiene sus propias ideas, sus propias conclusiones, etcétera. Pero si tuviese que resumirlas y sobre todo resumir la diferencia entre sexo y género para esta discusión en particular o para el uso del lenguaje inclusivo en particular, diría que más o menos desde 1980 o 1990, y de nuevo la fecha es un poco arbitraria, pero cuando sobre todo estas teorías de género cobraron más visibilidad, con algunas teóricas como Judith Butler, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay como un acuerdo en que sexo y género no están natural ni biológicamente determinados y ligados entre sí, sino que son dos instancias separadas. Es decir, el sexo, podríamos definir sexo de acuerdo con estas teorías de género como el aparato genital con el que nacemos. Y también hay debate respecto de eso, ¿no? También hay algunas teóricas que dicen que incluso podríamos pensar el sexo como una construcción cultural, pero bueno, eso ya es meternos como demasiado a fondo tal vez. Pero entonces la idea sería que el sexo es lo biológicamente determinado, el aparato genital y las hormonas con las que nacemos.
y no necesariamente el sexo está ligado naturalmente al género. El género sería el conjunto de actitudes, comportamientos, gestos que histórica, cultural y socialmente se asocian con un sexo determinado. Entonces puedo poner algunos ejemplos más concretos. Por ejemplo, históricamente en nuestra cultura, por ejemplo, en la cultura hispanoamericana, obviamente eso varía a lo largo de la historia, a través del tiempo, y varía de cultura en cultura. Asociamos a las mujeres con un carácter más emocional, más sensible, más de ocuparse del otro. Las mujeres, cuando nace una niña, en muchas de las culturas latinoamericanas le hacemos los agujeritos en las orejas para ponerle aros o aretes, según como lo nombren en cada país, y asociamos a eso con ser mujer, o que nos gusta el color rosa, usar el pelo largo, o usar vestido. Es decir, todo eso, según las teorías de género, sería parte de una construcción cultural, de una construcción social, no de algo que está biológica o naturalmente determinado. No es que porque sí las mujeres nacen con una necesidad de que les perforen las orejas para poner aros, ¿no? Y lo mismo, todas otras características de género asociadas sobre todo con los genitales masculinos. No sé, ser más duro, llorar menos, ser más racional, moverse de determinada manera, usar el pelo corto, etcétera, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Entonces lo que dicen las teorías de género es, bueno, tendemos a naturalizar la relación entre sexo y género. Nos parece, históricamente, de algún modo tenemos internalizado que esas dos cosas vienen juntas, vienen de la mano, son un combo. Sin embargo, eso no tiene por qué ser así. No todo el mundo que nace con un sexo determinado se identifica después con ese conjunto de actitudes o gestos o comportamientos que históricamente se asocian con ese sexo. Tenemos que divorciar la idea de sexo de la idea de género. Y eso abre el paso a muchas cosas, a muchas conclusiones. Una es que para cualquier persona todo ese conjunto es más fluido y cambiante y menos rígido de lo que parece. Podemos tener algunas actitudes o comportamientos o ideas que se asocian con el género femenino o masculino, por ejemplo, pero no necesariamente todas esas ideas o todo ese conjunto, ¿no? Y también eso abre el paso, y es lo que más importa para el uso del lenguaje inclusivo, a pensar que el género no tiene por qué ser un binario, no tiene por qué ser solamente masculino o femenino, sino también que hay un espectro, por llamarlo de alguna manera, o hay varias otras identificaciones posibles, que es lo que llamamos un género no binario. Muchas personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, sino sino precisamente como algo que no puede explicarse a través de una dicotomía o de un binario, ni una cosa ni la otra. Para estas personas, agregar el femenino o el masculino, bueno, no refleja realmente cómo estas personas se sienten, cómo estas personas expresan su identidad de género. ¿Y cómo se resuelve en materia de uso del lenguaje estas diversidades o estas variedades de expresiones que existen entre los distintos tipos de géneros? Sobre todo con el uso de la letra E, porque justamente el uso de la E no se refiere ni al masculino ni al femenino en español, y otras opciones que sobre todo aparecen en el lenguaje escrito es usar la X, por la misma razón, porque la X puede ser llenada como une quiera, digamos. Sin embargo, una de las dificultades que plantea la X es que funciona mejor para el lenguaje escrito, porque es muy difícil de pronunciar, ¿no? Si queremos decir, no sé, les humanes, pero ponemos una X, lex humanex, es como casi imposible de pronunciar. Entonces se usa mucho en lenguaje escrito, no tanto en el lenguaje oral. ¿Y qué pasa con la arroba, por ejemplo, que también había una tendencia a usarla en este tipo de lenguaje? Sí, la arroba está más relacionada con la primera de las razones que mencionaba, que es incluir también la agencia y la visibilidad y darles más visibilidad a las mujeres en particular dentro del uso del plural, porque la arroba es como que visualmente incorpora una O y una A, entonces sería casi lo mismo que decir, no sé, los políticos y las políticas, pero como encapsulados en una sola letra. Sin embargo, no se usa ya tanto la arroba, precisamente porque la arroba está como tal vez brindando al nivel del lenguaje más visibilidad para hombres y mujeres, pero no está incorporando o capturando las necesidades de las personas con género no binario.
Como académica que ha trabajado sobre el tema del lenguaje inclusivo, ¿has visto un avance, un cambio en la última década respecto del uso de este lenguaje y en qué ámbitos se está comenzando a usar? ¿En las escuelas, entre los jóvenes, en los ámbitos laborales, en los ámbitos académicos, universitarios? ¿Cómo ves el progreso y el avance de este modelo de lenguaje más inclusivo? Bueno, una cosa que diría que me parece como bien interesante como académica justamente es que me parece que este es un movimiento que no viene de la academia. Las teorías de género, etcétera, sí están teorizadas tal vez desde el espacio académico, al mismo tiempo probablemente que de los movimientos sociales. Sin embargo, el uso del lenguaje inclusivo, como muy puntualmente, surge de una serie de movimientos sociales, surge más de la comunidad en general y de la necesidad de expresarse de forma que refleje lo que la comunidad siente, piensa, y recién después se teoriza más desde la academia y se incorpora más a la academia. Eso me parece algo interesante porque es algo que viene, no sé, desde, no sé, from below, dicen en inglés, no me gusta esa expresión, pero en español, pero eso es lo que quiero decir, ¿no? Viene del otro lado. En el uso académico del lenguaje inclusivo, bueno, en las escuelas me es un poco difícil decir eso porque trabajo en los Estados Unidos, entonces también hay una versión del lenguaje inclusivo en inglés, pero que es diferente al del español, no es como la elección de los pronombres. Y es muy común, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, que el primer día de clases cada uno de los estudiantes diga, me llamo, no sé, María y mi pronombre es ella o she en inglés. Pero como el inglés no es una lengua que dependa de la concordancia genérica, entonces es como que el lenguaje inclusivo en inglés funciona más que nada a nivel de los pronombres, de referirse a alguien como he o she o they, en el caso que sería similar al uso de la letra E en español. En español es como más difícil de hacer porque es más extendido, porque requiere como toda una reelaboración del lenguaje. La otra cosa que podría decir de las escuelas es, por ejemplo, en Argentina, la semana pasada el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, y eso también generó toda una serie de debates. Así que bueno, creo que está como en diferentes momentos a diferentes niveles. También, por ejemplo, la escritura académica, me parece, tengo la sensación de que está más lenta para incorporar el lenguaje inclusivo que el habla cotidiana. Yo misma me encuentro con esa dificultad cuando escribo en español. En inglés me resulta más fácil porque es cuestión de cambiar un pronombre o usar una palabra más inclusiva, pero muchas veces cuando tengo que escribir en español es más difícil escribir un artículo académico o un artículo como con un tono más científico usando el lenguaje inclusivo, empezando porque el corrector de Word te lo corrige y tenés que estar todo el tiempo volviendo para atrás a volver a corregirlo. Entonces creo que a pesar de que se teoriza mucho desde el ámbito académico, está como más lenta la escritura académica para incorporar el uso del lenguaje inclusivo que el habla cotidiana. Lo importante acá es tener en cuenta por qué el lenguaje inclusivo, ¿verdad?, tiene su razón de ser, digamos, entenderlo en cómo hemos cambiado culturalmente nuestra visión de lo que es este modelo binario con el cual la Real Academia Española, por ejemplo, ha basado toda la estructura del lenguaje, ¿no? Y poder abrirnos como padres, poder abrirnos a las nuevas generaciones, a los nietos, a una nueva manera de poder ejercer la propia agencia, ¿verdad? La propia humanidad en pleno. Ahora, hay personas que, si bien no son homofóbicas, digamos que son abiertas a entender estas diferencias, aún así tienen resistencia al uso del lenguaje inclusivo. Es más que nada dejar de aprender, reaprender y aprender de nuevo, ¿no? Sí, yo noto que un argumento que muchas veces se hace tiene que ver más con como la contaminación del lenguaje, o la idea de que el lenguaje inclusivo ensucia el español de alguna manera o lo hace demasiado arduo, demasiado confuso, feo, difícil. No sé como una de las principales cosas que me interesa en mi trabajo, en mi investigación, es como la conexión entre lenguaje e ideología. Tiendo a pensar que muchas veces, a pesar de que no se diga explícitamente,
hay como, en el fondo la resistencia es una resistencia más ideológica que lingüística, porque muchas de esas personas usan, no sé, la palabra mouse para referirse al objeto del ratón de la computadora, y porque, como justamente hablábamos en este grupo con Rodrigo el otro día, bueno, el lenguaje mismo, para que exista un lenguaje sí o sí tiene que estar contaminado o invadido por palabras que originalmente no eran de ese lenguaje, ¿no? En español decimos tarea, o trabajo, o azúcar, o arroz, que son palabras que vienen originalmente del árabe y que sin embargo hoy necesitamos incorporar al español y que son parte del español. Entonces, no sé, esa razón lingüística, aunque entiendo que es difícil y yo también todo el tiempo tengo que pensarlo y volver atrás y bueno, incorporarlo, hacer un esfuerzo consciente por incorporarlo cuando hablo, porque estamos acostumbrados a hablar acostumbrades a hablar de determinada manera. A pesar de eso, como me parece a veces que esa resistencia lingüística en realidad esconde una resistencia ideológica, tal vez no del todo como reconocida o no del todo consciente para la persona que la dice. Una de las cosas interesantes que me ha tocado a mí como editora de una publicación también es trabajar siempre pensando en utilizar términos neutros, ¿no? Términos que en vez de hablar de hombre o de mujer, hablar de personas, por ejemplo. Todas estas palabras que existen dentro de nuestro idioma, que es tan rico, hacen posible siempre encontrar la manera de que no tengamos que caer en la masculinización y usar lo masculino como neutro. Es posible, lo que pasa es que lleva un trabajo, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ves el futuro del lenguaje inclusivo? Tú recién hablabas de distintos momentos que se están viviendo en distintos lugares y en distintas culturas, ¿verdad? Pero a nivel de los países hispanohablantes, ¿cuál es tu pronóstico un poco de lo que va a pasar con esta manera de comunicarnos? A mí me parece que el lenguaje inclusivo está para quedarse, sobre todo porque, obviamente me puedo equivocar, ¿no? Eso sería interesante ver cómo se desarrolla, pero sobre todo, no sé, cuando voy a Argentina, que es de donde soy, me llama muchísimo la atención lo totalmente como naturalizado e incorporado que tienen el lenguaje inclusivo las personas más jóvenes. Lo usan todo el tiempo como total naturalidad, ya lo tienen completamente incorporado. Y bueno, esas personas a lo largo de la historia se van a convertir en adultos y entonces me parece que eso que se va a ir extendiendo en vez de achicando. Esa es la sensación que tengo. Creo que acá también en Canadá, en una sociedad en donde hay muchísimo respeto por los derechos de la comunidad LGTBQ+, ha habido todo un trabajo, ¿verdad?, de concientización y de apoyo para que en las escuelas, en los ámbitos universitarios, en lo que se llama acá el college, ¿no?, esto se propague y se entienda, digamos, como una expresión necesaria de los tiempos que corren. Sí, obviamente, eso es fundamental, porque sin esa educación, sin esa conciencia, entonces no tiene sentido imponer un cambio en el lenguaje, ¿no? Te agradecemos mucho, Verónica Gariboto. Ella es una especialista en el español, el portugués, es una doctora que ha trabajado durante mucho tiempo en todos los ámbitos culturales y del idioma español, allí en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Gracias por tu experiencia, por tus ponencias y por tus trabajos escritos en esta interesante temática. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.